Buenas noches, bienvenidos a Los Intocables de este lunes 20 de febrero de 2023. Un lunes cargado, como todos, de arranque de semana, de mucha y rica actualidad, no siendo el menor interesante de todos los asuntos con los que nos provoca hoy la agenda informativa, la entrevista largamente esperada y que al final pues ha constituido una cierta decepción. Ahora les voy a explicar por qué, que concedía la ex líder parlamentaria del partido político Vox, Macarena Olona Choclán, al periodista o al presentador de La Sexta, Jordi Évole. Se nos había anunciado que iba a haber un antes y un después de esas declaraciones, antes de Jordi, después de Jordi, y lo cierto y verdad es que, escuchada la entrevista, y amén de haber hablado con algunas fuentes muy cercanas a los protagonistas de la misma, pues ¿qué quieren que les diga? Esperábamos un poco más, pensábamos a lo mejor que doña Macarena Olona iba a ir más lejos, iba a contar, como en el chiste aquel de la noche de bodas, cosas que no hubiera contado nunca, y de momento no ha sido el caso. Ha repetido pues las mismas cosas que le dijo a Javier Casqueiro y a Miguel González en la primera entrevista que concedió a un medio generalista, al diario El País, lo mismo que le contó a Ana Rosa Quintana en Telecinco, lo mismo que me contó a mí en Periodista Digital, lo mismo que le contó a Xavier Fortes en 24 horas de Televisión Española. Bueno, la diferencia es que era Jordi Évole el entrevistador. Fue muy bien de audiencia porque todos estos que repetían esta mañana, normalmente instancia de parte, yo no la vi, o que se han pasado el fin de semana cruzando WhatsApps con sus amigos, familiares y allegados, no la veas, la han visto todos por orden de lista, por si acaso. En algunos casos a ver qué decía de ellos y en otros a ver qué no decía. 1.800.000 y pico espectadores, que no está nada mal, ha tenido, según los datos de audiencia contrastados que consultaba yo esta mañana, solamente en televisión, al margen plataformas, al margen cortes de YouTube, al margen medios y cadenas, como esta misma y todas las que se han hecho eco de esas declaraciones de Macarena Olona a Jordi Évole. Vino a decir, o a explicar las razones por las cuales ella se vio apartada del partido, charló y narró profusamente las relaciones también personales que mantiene, tanto con Santiago Abascal como con algunos también dirigentes de su anterior formación política. Le preguntaba a Jordi Évole, ninguna novedad. Lo que pasa es que como esta gente de La Sexta no tienen costumbre de manejar lo que para ellos es la caverna y la ultraderecha y tal, pues cualquier tontería o cualquier cosa que les dicen piensan que es una novedad. Y esta mañana lo estaban amplificando como si le hubiera dicho, ¡guau!, la Mundial, que si había nazis en Vox. Pero si esto, Jordi, ella lo ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica, que Vox no es un partido nazi, pero que dentro de Vox hay incrustados elementos que vienen no solamente del falangismo, sino que a día de hoy continúan moviéndose en círculos neonazis. Pues hombre, es una evidencia. Cualquiera de los que hemos recibido en algún momento alguna amenaza por redes sociales, sabemos de los que estamos hablando, y además como son tan gilipollas que te las envían desde IP abiertas, pues a poco que rastrees los seguidores, los seguidos y tal, ves fotos o ves perfiles donde aparecen, esvásticas o cruces de hierro o retratos de Hitler, perfiles que a su vez te llevan a otros perfiles que son seguidos por algunas cuentas institucionales de Vox, punto y final. Y además sabemos quién lo instiga, no hace falta que lo digamos aquí. Cójanse ustedes la biografía de la cúpula de Vox y vayan viendo a ver de dónde vienen todos y cada uno de ellos. Hablo de doña Macarena Olona también, de las distintas almas que subsisten o que coexisten en esa formación política, un alma más liberal, que es la de don Iván Espinosa de los Monteros, Víctor González Coelho de Portugal, básicamente en lo que tiene que ver con áreas económicas, una ala más conservadora o ultraconservadora, trufada de vetas ultra religiosas o ultracatólicas, una ala que no tiene que ver con esta que acabo de mencionar, pero que también es ultra conservadora también, trufada de mucha gente que viene del falangismo. El señor Buxadé pues fue un militante de Falange en su día. Después estuvo muchos años en el Partido Popular, porque aquí, y esto no es solamente Buxadé, hay mucha gente que en los
últimos 30 años ha hecho de la política su profesión y ha transitado y ha recorrido muy distintos partidos. Buxade, que siempre ha dicho que él se siente muy orgulloso de haber transitado por Falange y nada de haber transitado por el Partido Popular. Bueno, oye, haya cada uno con su historia, porque Santiago Abascal se tiró también toda la vida en el Partido Popular y Javier Ortega y otros pues no estuvieron nunca. Hablaremos largo y tendido de las réplicas de ese terremoto o terremoto chiquitito que ha provocado, como era de esperar, la entrevista de Macarena Olona, las declaraciones de doña Macarena Olona a La Sexta. Hablaremos también de los hombres de negro, que no sé si vienen de negro, comandados por doña Mónica, esta señora que se ha convertido en la pesadilla de Nadia Calviño, de Yolanda Díaz y de José Luis Escrivá, acompañada de algunos interventores del Tribunal de Cuentas Europeo, que tienen como fin fiscalizar, supervisar y preguntar en los departamentos correspondientes qué estamos haciendo con el dinero que nos están dando, cómo se está repartiendo, si está llegando a sus destinatarios, si no se está despilfarrando parte por el camino y qué estamos dándoles a cambio a los que nos están facilitando tan ingentes cantidades de dinero y nos habían puesto una serie de condiciones, no siendo la menor de las cuales una reforma integral del sistema de pensiones que todavía no hemos acometido. Ahí te quiero ver torear. Escriba, les pondremos al cabo de la calle de las últimas bofetadas entre los socios del gobierno social comunista, socialistas y podemitas y socialistas, acerca del estado de la negociación de la reforma de la ley del sí es sí y de la ley trans, a la que hoy pues se ha unido también un nuevo follón, que no es nuevo, pero que esta mañana ha vuelto a estallar con cierta crudeza entre el ministro Planas, ministro de Agricultura, y algunos portavoces y dirigentes podemitas a cuenta de esa estupidez de topar el precio de los alimentos básicos, en teoría, para que las familias no sufran y no tengan que pagar o sudar sangre para llenar la nevera y para llegar a fin de mes y para poder alimentar a sus hijos. Y en el último tramo de este programa entrevistaremos también a un buen amigo, alcalde de Tres Cantos y candidato por el Partido Popular a revalidar su puesto como alcalde de este importante municipio de la Comunidad de Madrid. Les presento ya a mis invitados de esta noche y empiezo por el presidente de esta casa, don Jesús Ángel Rojo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Eurico. Un placer estar aquí contigo. ¿Tienes aspecto de cansado? Bueno, un poquito, mucho trabajo. Mucho trabajo, ya queda menos para el verano. Queda peor. Y además cada vez ya va haciendo más calor, que es importante, ¿no? Que el frío muchas veces nos deja constreñidos. Nos anula. Y sabes una cosa que a mí me anima mucho, que los días cada vez poco a poco van siendo más largos. Y ya anochece cada vez más tarde. Y la temperatura va subiendo. La temperatura es más benigna, sí señor. Ya queda poco para la primavera. Bueno, hay que guardar fuerzas, que hay que seguir estando aquí al pie del cañón cada noche. Don Fernando Martínez Dalmau, muy buenas noches. Buenas noches a todos. A por ellos, que son pocos y cobardes. Algunos. Bueno, estamos esperando a don José María Garrido, por eso he hecho una pausa, que tiene que estar a punto de llegar. Don Alfredo Alvar, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Veo bien. Que ha vuelto usted a traer su libro. Enséñelo a la cámara, hombre, que me gustó a mí mucho el otro día. Gracias. Pues nada, lo he traído, le he hecho un poquito de cara al asunto, me he pedido permiso, lo he puesto aquí y si esto sirve para animar a alguien, pues genial. Pues claro que sí, porque la historia es lo único que nos queda. No sé, dicen algunos por ahí, solo no sé qué partido nos salvará, algunos solamente la historia ya nos salvará cuando dejemos de dedicarnos a este barro cansino y cada vez más, pesado de la actualidad. Si el tráfico no lo impide, saludaremos a nuestro buen amigo del Plural, José María Garrido, dentro de unos minutos. Antes, os recuerdo las distintas formas que tenéis de sintonizarnos a través de la TDT, en nuestras direcciones de internet, www.distritotv.es o www.eldistrito.es. También estamos con un canal en Telegram, nuestro canal de YouTube, por supuesto, y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Estamos también dispuestos y encantados de recibir todos vuestros mensajes vía WhatsApp en el 669-728-673, con un texto, quiero información, basta con que nos pongáis eso y os mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. También disponemos de distintas aplicaciones que podéis descargaros en vuestros dispositivos, tablets o dispositivos móviles, tanto compatibles para Android como por el sistema operativo iOS, App Store, y también, si nos veis desde los Estados Unidos, en la plataforma Roku. Y os recuerdo también que Naturhaus
Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para alcanzar su peso ideal y mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o también pueden hacerlo online en www.naturhaus.es. Bueno, pues vamos a arrancar ya el desarrollo de estos argumentos informativos y lo hacemos saludando en primer término a nuestro primer invitado de esta noche también vía Skype, don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, para usted y para su excelente compañía. José Antonio, bueno, supongo que anoche cogiste bol de palomitas grande y te dispusiste frente a la televisión a ver esa entrevista que nos tenía a todos en vilo y que concedía Macarena Olona a Jordi Évole. Ya he dicho en el arranque que, hombre, vamos a ver, yo más o menos tenía una cierta idea porque, igual que hablo con mucha gente, habíamos hablado con ella y yo sabía que no iba a llegar mucho más lejos, aunque hasta unos días antes pensaba que a lo mejor, como se hablaba de un punto de inflexión, ¡buah!, esta noche no van a dormir los líderes de Vox, no va a dormir Santiago Abascal y tal, pensaba, digo, a lo mejor va un poquito más allá. Al final le dijo lo mismo que le dijo a Casqueiro en El País, que le dijo a Ana Rosa en Telecinco, lo mismo que me dijo a mí en Periodista Digital y lo mismo que le dijo a Fortes unos días después en el canal 24 Horas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que en este caso era para Jordi Évole, que tiene una audiencia masiva, las cosas como son, y para un público que no es el que habitualmente escuchaba a Macarena Olona. Y a lo mejor, pues para ese público tuvo relevancia escuchar algo que no le había escuchado nunca, cuál es que en Vox, bueno, pues hay muy distintas almas, desde el alma liberal hasta el alma ultracatólica, hasta tipos que vienen de la Falange y hasta, bueno, y en redes cuentas que están seguidas por cuentas institucionales de Vox, están trufadas pues de gentes que provienen de ambientes clara y duramente neonazis, hasta, bueno, pues las circunstancias volvió a recordar que habían motivado su salida de esta formación política, su opinión acerca de la actual deriva de ese partido y sus relaciones también con los principales dirigentes de Vox. A mí no me desveló nada nuevo, José Antonio, por lo demás. Es decir, yo creo que ella en cierta medida ha entrado ya en un bucle. O avanza un par de casillas o no sé muy bien ya cuál puede ser el siguiente paso. Bueno, como el siguiente paso es a Rubí. Porque en el partido no es José Antonio, perdóname un segundito, tenemos una dificultad porque nos llega el audio en contrafase. Te voy a pedir que te salgas y te volvemos a llamar, porque se te oye muy entrecortado. Perfecto. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con José Antonio Vera, Jesús Ángel, de Urgencia, ¿qué impresión te produjo ayer Macarena? Pues yo creo que el titular de ayer es que Macarena Olona firmó su muerte política directamente echándose en manos de Jordi Évole. Porque bueno, si ella quería cantar las 40 a la gente de Vox, pues tendría que haber hablado con contundencias, con nombre y apellidos. Y luego había momentos en la entrevista que parecía que estaba como ida. Eso es lo que yo creo que... Esos silencios, esas pausas. Bueno, el silencio, es que era así, parecía que se había tomado algo, porque es que no era normal. Además, vemos dos partes de la entrevista. Una que está en manos de Évole y Évole hace lo que le da la gana, y luego vemos otra que ella empieza a recuperarse, ¿no? Yo creo que el cambio de Macarena Olona en muchísimas posturas, pues como ha sido... defender a personajes del régimen sanchista, de atacarlos a defenderlo, de defender posturas de la ultraizquierda, defender posturas que ni le iban ni le vienen, ¿no? Creo que se ha salido totalmente de su escenario. Como se dice vulgarmente, está haciendo sus necesidades fuera del tiesto. Sí. Macarena Olona, si quería decir quién es el que manda en Vox, que lo hubiera dicho.
Dijo, en Vox no manda el señor Abascal. Bueno, pues que diga quién es el que manda en Vox, quién son los tentáculos que mandan en Vox y que marcan las pautas de Vox y quién está detrás de ello. Pero sin embargo, luego Jordi Évole le empezó a meter cosas que ella decía y que estaban totalmente en contraposición con lo que estaba diciendo en ese momento. En definitiva, si Macarena Olona quería tener una trayectoria política de generar un partido al estilo como Meloni y un partido transversal, creo que ha cometido un error a hacer esta entrevista, que ha sido, yo creo, su sentencia de muerte. Y además, tanto la gente que sea de Vox como la que no sea de Vox, pero el público de centro izquierda ha visto a una persona que no es una persona que dé referencia política, ni una líder política, ni ha estado a la altura de las circunstancias. Y esto es lo que yo creo que se vio ayer. Nunca tenía que haber hecho una entrevista con Jordi Évole, porque Jordi Évole ya sabemos a lo que va, pero ya si la haces, muere como tú eres, muere con tus principios y muere diciendo lo que decías antes, no echándote para adelante y para atrás, que más que representaba pues una ambigüedad constante sin llegar a decir absolutamente nada. Creo que Macarena Olona es un antes y después, y vos puede estar tranquilo, porque no creo que si creara otro partido le hiciera ningún daño, porque después de esta entrevista Macarena Olona, como he dicho al principio, ha sentenciado o ha acabado su propia tumba política. Sí, yo creo que Vox puede estar tranquilo, pero Manon Tropo, en mi humilde opinión, no porque vaya a crear otro partido, sino por que algún día llegue a tirar de la manta. Y ahora le voy a preguntar a Dalmau por ese asunto y desvelar algunas cosas que aún no han salido a la luz, pero que muchos barruntamos. José Antonio Vera, hemos recuperado la comunicación contigo. Discúlpanos que sí, el audio, ahora te oímos extraordinariamente. El audio nos juega estas pasadas. Me decías, José Antonio, acerca de la entrevista de anoche de Macarena. No, bueno, yo te comentaba que tú me decías que hacia dónde podía ir, y yo digo que como siga en esta dirección creo que va a la ruina. Pero francamente no por lo que diga o deje de decir, que tampoco es que tenga ningún valor especial, es porque estéticamente, bajo mi punto de vista, lo que está haciendo Macarena Olona, a quienes muchos pues la consideramos una extraordinaria profesional en el ámbito jurídico y desde luego también en la política, pero lo que está haciendo no se puede hacer. Es decir, tú no puedes estar durante tanto tiempo como ella ha estado en una organización absolutamente callada, sin decir nada, sin criticar nada, pareciendo del todo bien, y ahora, de golpe y porrazo, dedicarse a ir de emisora en emisora, de cadena en cadena, de periódico en periódico, para hacer una crítica que no digo que no tenga fundamento, la puede tener. El problema es que estéticamente no es correcto, no está bien, no es una cosa que pueda recibir, por ejemplo, mi aprobación como persona, como ciudadano de la calle, como periodista, que tenía una imagen de ella y tenía una idea de ella pues bastante positiva, pero que, dado lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, francamente me parece que está perdiendo puntos, posiciones, y que está traicionando lo que ha sido su currículo, su pasado, pero también además está poniendo en evidencia lo que puede ser su futuro político, si es que quiere tener algún futuro político. Existen, José Antonio, algunas, bueno, no sé si sombras, vamos a ver, los consensos, el mundo que tiene que ver con los consensos y los disensos, los que, bueno, pues tenemos, pero somos legión, algún tipo de información acerca de algunas cosas desde hace mucho tiempo, pues en fin, no nos resulta nuevo. Hombre, lo que esperamos es que si alguien, a lo mejor nosotros también la tenemos, pero no tenemos pruebas, y además estamos esperando a alguien que las tenga, o alguien que además, en el caso de la señora Olona, pues ha estado dentro del corazón y de las tripas y de la sala máquina de esa organización, que ha amagado en algunas ocasiones, pues ofrezca algún tipo de información que sí que pudiera inquietar al partido político Vox, o a sus dirigentes, o a algunos de sus dirigentes. Si no lo ha hecho, A, es o porque no hay nada, José Antonio, o B, porque a lo mejor sí hay algo, pero B1 no dispone de las pruebas suficientes, que yo creo que sí, porque ha estado 3 años en la dirección del grupo parlamentario, o B2 le da miedo las consecuencias que ello podría tener. Eso podría ser la única novedad, porque si no, como tú dices, pues esta historia ya se muere por inanición.
Me refiero a posible falta de transparencia. Es que, claro, a veces juega uno con las palabras también para evitar otras cosas. Cuando digo consensos y disensos, para algunos espectadores menos avisados, me refiero a la Fundación Disenso, que al final, como ha dicho Buxadé esta mañana, yo piadosamente llevo meses diciendo en la órbita de Vox, pero me quedo muy tranquilo porque Buxadé ha dicho esta mañana, disenso es Vox. Vale, fenomenal. Pues disenso es Vox. Y algunas informaciones que apuntan, Miguel González el otro día en El País, Alvise Pérez en redes sociales, a que habría presuntamente un desvío de dinero un poquito raro entre las cuentas de Vox, las cuentas de disenso y tal. Bueno, pues eso habrá que concretarlo por si hay materia judicionable, porque si no eso y nada es lo mismo. A ver, yo estoy convencido de que realmente en todas las organizaciones y en todos los partidos pues hay muchas cosas de las cuales pues efectivamente se puede montar un pequeño, mediano o gran escándalo. Acuérdese de todo lo que salió con relación a los interiores, por ejemplo, de Podemos, ¿no? En donde evidentemente ya sabíamos que había cosas y efectivamente las había. Bueno, si nos ponemos a hurgar, eso lo hay en el Partido Socialista, en el Partido Popular y por supuesto en Vox, claro que sí lo hay. Lo que pasa es que a mí la fórmula que está empleando Macarena Olona, insisto, Eurico, a mí me parecía una persona que políticamente creo que tenía y tiene gran valor, pero creo que se está equivocando completamente en la forma de actuar, porque ese no es el procedimiento. A ver, si ella encontró que había algún tipo de comportamiento ilegal, reprochable, del tipo que fuere, lo que tenía que haber hecho es una cosa bien diferente, que es lo que ya sabemos, que es ir a los tribunales y en cualquier caso denunciarlo y decir que sales de la organización porque está ocurriendo esto y lo otro. Lo que pasa es que el recorrido que ha tenido Macarena Olona es un recorrido muy errático, por no decir patético. Es decir, ella sale de la organización diciendo que está enferma y no dudo que lo estuviera. Lo que pasa es que, claro, de golpe te pones bien y de golpe empiezas a salir por aquí, por allí, a hacer el Camino de Santiago, a decir cosas pero no decirlas, medias verdades, a tirar la piedra y esconder la mano. Y todo eso, más que perjudicar a Vox, que evidentemente le puede perjudicar, claro que le perjudica, pero sobre todo le perjudica a ella, porque creo que no es una forma correcta de actuar. Ella sí tiene en la cabeza un proyecto político que tiene que aclarar cuál es, porque ya también sabe usted, Eurico, que han salido muchas informaciones diciendo que sus aspiraciones estaban ahora en entrar en el Partido Popular, en fin, en entrar en alguna de las organizaciones al uso que tenemos en la política española. Bueno, si ella tiene un proyecto político, pues que lo ponga en marcha de una forma razonada. También le digo, claro, no le va a dar la sexta ni Évole ni la mayor parte de la gente el tiempo que le están dando si es para hablar de un nuevo proyecto político. Se lo dan porque sabe que ella se va a dedicar a meterse con sus antiguos compañeros. Claro. Y a mí eso, desde el punto de vista estético e incluso diría que moral, me parece que es muy reprobable y de ninguna manera yo lo puedo considerar que es acertado. José Antonio Vera, que me alegro muchísimo y gracias por tus análisis siempre finos y siempre objetivos, pero incisivos y certeros en Los Intocables. Cuídate, te envío un abrazo. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Fernando, antes de pedirte tu opinión, tengo varios cortes de la entrevista de ayer con Olona. ¿Quieres que escuchemos uno de ellos? Por ejemplo, ponedme el primero de Olona y nos vamos con Fernando Martínez de Almagro y seguimos la ronda. Hay un posicionamiento más conservador, podemos denominarlo así, representado por Jorge Buxadé, por Javier Ortega Smith, y hay un posicionamiento más liberal, denominémoslo así, representado por Iván Espinosa o por Víctor González. Si hablamos del ámbito económico, por ejemplo, hay un alma económica más intervencionista y un alma económica más liberal que da lugar a veces a situaciones contradictorias según quien esté hablando. ¿Por ejemplo? Pues hemos escuchado estos días a Iván decir, a raíz del anuncio del presidente del gobierno de la fijación del salario mínimo interprofesional en 1.080 euros, que Vox estaba en contra del salario mínimo interprofesional. Si hablases con el ala más José Antoniana, falangista, no sé cómo calificarlo, más intervencionista, seguramente estarían en un posicionamiento distinto. Y te voy a poner un ejemplo. Yo estaba en una reunión y
una persona de dirección comentó que intentaba que no hubiera haber mujeres en su equipo para no caer en tentaciones. Perdón. O sea, te puedes imaginar lo que yo puedo pensar, no solo como mujer, sino como, en fin. ¿Qué pensé yo? Eres gilipollas. Bueno, don Fernando, a mí, como en el último año he recibido hasta alguna amenazas, tonterías. A lo mejor son bots o a lo mejor son 4 desgraciados que te están viendo desde casa o vete tú a saber. Cuando me metía o criticaba, en el uso de mi función como periodista, criticaba al partido político Vox, al cual nunca, pues en fin, hay gente que me dice, es que nunca le ha tenido usted simpatía a Vox, es que yo no tengo por qué tenerle simpatía a nadie. Y criticaba a Macarena Olona y la campaña aquella folclórica que le montaron desde la calle Ayala de Madrid, y los mismos que me ponían a parir, deje usted a doña Macarena de España y tal, fueron los que me empezaron también a zumbar en redes, los mismos y las mismas cuentas, cuando alguien dijo, este tío se ha hecho amigo de Macarena Olona y ahora se las pasa todas, es más, la ayuda que se pase por no sé dónde y tal, la lleva tal, le hace una entrevista y tal, por tanto yo renuncio a hablar de Macarena Olona porque aquí se mueve todo el mundo, un servidor sigue estando en el mismo sitio. ¿Usted, don Fernando, ha variado mucho su opinión sobre Macarena Olona en los últimos meses? ¿Qué le parece todo el circo este de ayer? Porque un poco de espectáculo sí que hay. Sí, bueno, es evidente, ¿no? Cada vez que incluso, bueno, pues cada uno tiene derecho a hacer su espectáculo, además, en cada televisión tiene su espectáculo. O sea, el hecho de tener una entrevista con Jordi Évole, pues no implica nada más que también una parte de espectáculos, no hay más que ver otras entrevistas que ha hecho, ¿no? Pero yo voy sacando un poco la idea desde pues la entrevista que tú le hiciste, la entrevista que hizo Javier Fuertes en la 1, que también fue otro espectáculo también, la de Jordi Évole y alguna otra, ¿no? Y luego hay que ir sacando un poco de los silencios, de las palabras, de las ideas, de las preguntas que hacéis en este caso a Macarena, en el cual te incluyo también a ti, Eurico, y ir sacando un poco con la realidad que conocemos, con la realidad que hemos vivido y con las cosas que entendemos, ¿no? Entiendo que Macarena Olona, pues bueno, en este momento, bueno, en este caso, cuando uno tiene unos objetivos claros, ¿no? Hablo de unos objetivos ideológicos, muere con las botas puestas. Y no se puede tirar, como antes bien ha dicho José Antonio Vera, no se puede tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Las cosas hay que decirlas valientemente, claramente y rigurosamente. Claro. Entonces, aquí tampoco se pueden mezclar, porque aquí se están mezclando muchas cosas. Cuando, por ejemplo, está hablando del tema de las mujeres, eso es condenable, ¿no? No hay nada más bonito que una mujer viéndola en política y en donde esté, ¿no? Porque son de verdad magníficas, ¿no? O sea, cuando las ves luchando, cuando las ves peleando, cuando las ves haciendo lo que tengan que hacer, ¿no? El hecho de que opine referente al tema de las mujeres y el equipo, y sobre todo eso iba por el hecho de evitar tentaciones, ¿no? Bueno, yo lo dejo para gente que vive en el Cromañón, ¿no? O que vive en otra época, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con la ideología política, ni con la economía, ni con los grandes posicionamientos que hay que tomar referente a una nación, ¿no? y hacia los españoles. Referente a lo que ella dice de los conservadores y los liberales que hay en Vox, pues evidentemente en todos los partidos hay corrientes y la gente viene de algún lado. O sea, yo he visto varios partidos desde pequeños a grandes y en todos los partidos hay corrientes y de un lado y del otro, ¿no? Y ves como la gente, pues bueno, pues se arrima unas veces a un lado y otras veces a otro, porque es así, desde la izquierda hasta la derecha, desde el grande hasta el pequeño. Con lo cual, esto no es nada nuevo. O sea, que por un lado esté Jorge Buxadé o que esté Javier Ortega Smith y por otro lado se encuentre, hablo económicamente hablando, que es un tema muy interesante, Iván Espinosa o su mujer o incluso Víctor González o algún otro, pues bueno, no deja de ser nada más que un partido más que se encuentra dentro de este sistema que son corrientes de opinión dentro de los partidos políticos, y es algo normal, es algo que bueno, que tampoco hay que sacarlo fuera de su contexto. Por eso digo lo del espectáculo, ¿no? Si vamos a hacer de cada palabra el espectáculo, yo no quiero continuar por ahí. Para mí lo que me ha faltado, evidentemente... Lo sustancial, Fernando, entonces, ¿cuál sería? Sí, para mí lo sustancial, lo más importante de todo esto es que son los principios referentes
referente a la unidad nacional, referente a la economía, referente a la sociedad, meternos con las leyes, ¿no? Con las leyes que se están aprobando e incluso con las acciones que se están tomando. El condenar o no condenar políticas, el ir acertadamente, directamente a por las cabezas de los que toman esas políticas y decretan esas leyes, de los fallos que tienen los sistemas y que tienen también los partidos políticos, como puede ser el Partido Popular o como puede ser también Vox, que nosotros desde esta mesa humildemente también lo hemos dicho. El atacar directamente a todos aquellos que son los enemigos de la nación, pero valientemente, no preguntar simplemente por el hecho de ETA, no los separatistas. Con esto quiero decir que los españoles y todos los que nos denominamos españoles tenemos un pasado común que nos obliga a no preguntar cuánto es el enemigo, sino dónde está el enemigo. Y eso me faltó. Y eso me faltó de Macarena Olona. Macarena, de verdad, estamos sufriendo lo indecible, ¿no? Estamos viendo cómo socialmente se está fracturando, cómo la unidad de España está en peligro, cómo económicamente estamos sumidos en una crisis tremenda y cómo por dentro cada uno de nosotros está soportando lo insoportable desde un planteamiento de la izquierda que es contraria a nuestros intereses. Entonces me faltó valentía, me faltó programa y me faltó también ser muy seria en cuanto a unos planteamientos políticos que en este momento es hora de reivindicarlos y que no es nada más que la esencia de España y la esencia de todos los españoles. Cuanto más tengo el privilegio de conocer a don Fernando Martínez Dalmau, más de acuerdo estoy con él. Gracias. Tengo que hacer el primer, no, nobleza obliga, es que es cierto, el primer corte de publicidad, y a la vuelta de publicidad le doy palabra a don José María Garrido, que ya le saludo, muy buenas noches. Y gracias por haberte acercado y por compartir un rato con nosotros. Y también a don Álvaro. Vamos a publicidad y a don Alfredo, perdóneme. Y volvemos enseguida. Tenemos de Alzheimer, nos pasa lo que algunos entrevistados y entrevistadas, que se nos va a veces el Biful, como dicen los modernos. Un minuto y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante,
sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas inequívocos del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Don Alfredo, coja usted el toro por donde le parezca. No sé si esto tiene algún interés o algún análisis específico desde el punto de vista del historiador, que no está tan pegado, como digo yo siempre, al barro de la actualidad, y le merece algún tipo de análisis, pues quizás un poco más, si quiere, de carácter hasta sociológico, ¿no? O tiene usted como ciudadano, que lo es también, y votante, sufrido votante como los demás, ¿tiene usted alguna opinión específica de este circo del balón redondo de la política? Ahí está. Muchas gracias por darme la palabra. Y como se diría en un tribunal de tesis o en un tribunal de oposiciones, que por cierto debió opositar muy bien, pues con la venia, señor presidente. Me ha encantado el estado de la cuestión que se ha hecho al principio, las alusiones a otras entrevistas como las de Casqueiro, González, Quintana, también a la suya propia. Claro, tantas reiteraciones, a lo mejor es que no hay nada, o como también se ha dicho en esta mesa, y creo que de manera bastante lúcida, ¿verdad?, o que no hay nada, o que no hay suficiente información para que haya algo, o en tercer lugar que que no es el momento, o que hay miedo al abismo. No, el momento bueno, no lo sé. No, si siguen esperando, la pera se va a pudrir antes de madurar. Eso es. Pero no voy a juzgar nada personal de Macarena Olona, la cual era una política que yo admiraba mucho, me parecía fascinante, además con una oratoria y una retórica que daban gusto oírlas, pero yo no sé si es que ha leído mucho, como le pasó a Don Quijote, y ya se sabe que acabó de tanto leer. Es que es lo que les pasa a muchos opositores que salen a la arena de lo público, que se pierden. Se habla de formar claro, es que eso es el articulado y tal, ¿no? Otro partido más, no, por favor, otro partido más, no, ya está bien. Y otra bueno, vez, ella nunca ha dicho que vaya a formar otro partido. No, fenomenal, pues mejor, entonces me quedo más tranquilo, pero es que como eso está ahí, como hay un nubarrón con el asunto no, ya hemos tenido bastante de los procesos de creación, consolidación, hundimiento de partidos políticos en España últimamente, ¿no? Verdaderamente la entrevista pues parece ser que es una suerte, extraña suerte de firma de muerte social, no sé para qué se mete. Me llama mucho la atención, nunca la había encontrado así, con estos silencios en su hablar, retóricamente, pues, o en la oratoria, me parece curioso, ¿no? Como muy curiosa también la conversión paulina en el Camino de Santiago. No sé, esas cosas. A que se ha caído del caballo, y que fue después del Camino de Santiago, creo recordar, ¿no? Cuando tú hacer el Camino de Santiago, que es un sitio al que va mucha gente que no está, o sea, que lo hacen. Sí, lo hace mucha gente por razones distintas. Que lo hacen. Y luego, en fin, pues si ayer hubo 1.800.000 espectadores viendo a Macarena Olona, como historiador, siento, no sé cómo decirlo, enorme satisfacción. Animo a los estudiantes de historia a que no pierdan la esperanza
esperanza, porque los capítulos de la serie de Carlos V los veían 1.200.000, 1.500.000 españoles. No está mal, si son muchos para Macarena Olona, 1.800.000, pues vamos a seguir viendo televisión histórica bien hecha. O a la muerte de Isabel la Católica asistimos 4 millones de españoles, 4 millones de españoles. Es verdad. Que se dice pronto. Oye, luego te preguntaré, pues no quiero hacer mucho esperar. Perdón. No, José María, pero luego te voy a preguntar, ¿a ti te gustó aquella serie? Bueno, la de Carlos V, sí, porque yo era el asesor. Yo la de Carlos V no la vi, la de Isabel, la de los Reyes. La de Isabel fue mejorando, sí. es una conversación fascinante, explicar qué pasó, qué fue pasando con Isabel la Católica, es maravillosa. Y me dan tanto miedo los políticos estrella como los jueces estrella, los políticos espectáculo. Necesitamos hombres de Estado. Sí, José María Garrido. No sé, apunta lo que quieras, que tú eres uno de los tíos más informados que yo conozco. Yo ayer datos, y aquí los periodistas lo que al final tenemos que dar es datos. Reconociendo que yo ayer escribí a Macarena Olona. Tú y media España, macho, por lo que... Porque luego vamos hablando todos entre nosotros. Sí, es verdad. Es verdad. Pero no, quiero, para ser honesto, ¿no? Porque sí. yo a Macarena Olona le estoy agradecido, porque cuando he sufrido he sido el primer periodista vetado por Vox, que se dice pronto, y yo he cubierto a Vox desde su fundación. Entonces, claro, cuando te veta un partido político... Eso es que algo estabas haciendo bien, José Cuando te María. veta un partido político y de repente pierde muchas fuentes, la calidad de la información es menor porque no tienes acceso a ellos, no te dejan ir a la sede del partido ni a sus ruedas de prensa y te tienes que colar en los actos, etcétera, pues agradeces que de nuevo una política conceda una entrevista. A mí me la concedió en octubre del año pasado. Y decía un poco lo que vino a decir ayer con Évole. Creo que un poco más grave lo que dijo en el plural, ¿no? Porque me parece sorprendente, como primera reflexión, que gente que está trabajando en Vox hoy en día, gente que está cobrando de Vox, hagan una campaña de difamación a una persona que excede lo meramente político. Yo aquí ya no hablo de coincidencias ideológicas, de que te parezca mejor o peor persona, mejor o peor política, o que estés más o menos en desacuerdo, pero que tu propio partido hagan campaña en la que dicen vamos a por ti, puta, que es uno de los mensajes que le dijeron a Macarena Olona, me parece a tener en cuenta. Segunda cuestión. Decía que ayer hablaba con Macarena Olona porque dije, hombre, nosotros, humildemente, desde el plural.com vamos a denunciar los insultos que ayer mucha gente de la órbita de Vox realizó hacia Macarena Olona. La entrevista te puede gustar o no te puede gustar, te puede parecer interesante o no, pero joder, pirada, histérica, zorra, traidora. ¿Qué pasa alrededor de Vox? ¿Quién? Porque cuando decías, Eurico, que tú has sufrido ataques. Yo es que no me creo que sean bots, es que no son bots. Es que en el caso de Macarena Olona está clarísimo lo que es el Team Facha y lo que es España Bola. También lo hemos entrevistado en el plural.com y sabemos quiénes son y tienen nombre, apellido y alguno de ellos asesores en activo de Vox. Eso es lo primero que hay que decir para decir la verdad al espectador. Hay gente que está cobrando de Vox, que a Macarena Olona le hace una campaña de difamación intolerable. Y a esa gente Macarena Olona le ha denunciado. A mí me gustaría que Macarena Olona se atreviese a decir quiénes son, porque lo sabemos todos y lo hemos publicado. Yo creo que ya lo ha dicho. Bueno, ayer... Llegó, ayer no, desde octubre, te lo digo porque... Sí, ya se ha revelado la identidad de España. Tú has hablado de España Bola. España Bola, para los que tengáis más de 50 y dirás, ¿de qué están hablando estos y tal? Que probablemente, porque es verdad, si es que esto al final se convierte en lo que es en buena parte, en basura. Y hay mucha gente que vive al margen de esto y hace bien. Pues es un chaval con nombre y apellidos, desde ahí de la parte de Cataluña y tal, cuya identidad ya salió a relucir cuando se publicitó aquel repugnante, asqueroso y falso, porque era un montaje audiosexual que hacía referencia a cuestiones de Macarena Olona. Y Macarena Olona ha denunciado ese falso audio sexual, pero que esta persona sigue colaborando y sigue asesorando a Vox. Y hay que decirlo. Y eso creo que es importante destacar. Claro. Segunda cuestión. Macarena Olona pone el foco en disenso, en una fundación de Vox. Yo entiendo que no hay nada ilegal, o al menos yo no lo... Ojalá tuviese yo la información, que sepamos.
Desde luego ella ayer no da un paso más allá. No, es decir, no se ha publicado todavía que haya nada ilegal. Lo que sí hay, de momento, es que Vox, como todos los partidos políticos, tiene que asumir sus contradicciones. Entonces, hoy mismo en El Plural publicamos que Vox ha recibido en esta fundación, solo en apenas un año, miles de euros de subvención pública. Entonces, claro, si estamos en contra de los chiringuitos y decimos que no puede haber ningún chiringuito y que no puede haber ninguna fundación y que no pueden recibir ningún dinero público, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque yo estoy a favor de las fundaciones, etcétera, en las antípodas, sí, pero si ellos lo dicen... Pero con transparencia. Claro, si ellos lo dicen, lo que no pueden hacer luego es tener ese tipo de fundaciones y recibir subvenciones desde el Ministerio de Cultura hasta el Ministerio de Deportes. Tercera cuestión, que creo que es importante. Yo creo que es muy relevante y los periodistas tenemos que intentar informar e intentar explicar quién manda en Vox. Yo creo que está en nuestra obligación, igual que cuando hablamos de las peleas políticas internas en el Partido Socialista entre Pedro Sánchez, los varones, o en el Partido Popular, el PP, que si Ayuso, Pablo Casado y Ayuso, ahora Feijóo. ¿Por qué no se puede hablar de quién manda en Vox? Y creo que es legítimo que todos los medios de comunicación, especialmente entiendo los medios de comunicación con línea editorial conservadora, porque les interesará a los televidentes, a los lectores, a la ciudadanía, el saber si hay gente del yunque mandando en Vox. Y que es el yunque, también habrá que explicarlo. Y les interesará saber si hay empresarios de comunicación, que es al que menos le interesa, a uno en concreto, quién manda en Vox. Y saber si se está financiando a través de Vox o al contrario, o es él el que financia a Vox. Cuidado con las amenazas porque al final la información, perdona porque te he cortado, José María, quizás Macarena está guardándose muchísimas cartas. ¿Por qué? Y ya lo hemos comentado en esta mesa, porque tiene miedo de su seguridad. A ti te lo ha dicho, a mí me lo ha dicho. Ha recibido advertencias muy serias, lleva contravigilancia, lleva escoltas, por cierto, pagados por ella, porque el partido político Vox, en cuanto desapareció, se lo retiró a los 5 minutos. Pero eso lo tendremos que denunciar. Es decir, ¿qué pasaría si en un partido político una persona que abandona la primera línea política se tiene que pagar la vigilancia porque tiene miedo a que le pase algo? Sería un verdadero escándalo. Entonces yo me niego a tratar a Vox diferente a como hay que tratar a cualquier partido político. Por tanto, hay que decir quién manda en Vox. Hay que hacerse estas preguntas. A lo mejor la conclusión que llegamos es que el yunque no existe y que no hay nadie del yunque y que no hay problemas de financiación. No sabemos cómo es secreta. Claro, pero a lo mejor llegamos a otra conclusión. A mí sí me parece relevante, ya no en lo económico, sino en lo moral. No en lo económico, sino en lo moral. Si hay ciertos sectores de Vox que tienen otras intenciones y que no lo dicen públicamente. Vamos a hablar con alguien que sabe de esto, latín, griego y lenguas muertas. Don Ricardo Morado, muy buenas noches. Perdóname que llevas unos minutos esperando, Ricardo. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Bueno, oye, no sé, me da no sé qué hacerte pregunta alguna, porque con todo lo que llevas escuchando en los últimos minutos estoy seguro que se acumula un turbión de ideas en tu cabeza y no sabes muy bien ahora mismo por dónde empezar. Bueno, valórame la entrevista ayer de Macarena y luego te voy a preguntar, porque Garrido, que tiene la cabeza perfectamente arquitecturada, como gran periodista que es, ha planteado una serie de cuestiones. Disenso, ¿quién manda en Vox? Bueno, un montón de cosas. ¿Qué te pareció, por empezar por algo, la entrevista de Macarena? La puesta en escena y todo lo demás. Pues me pareció una entrevista a una abogada del Estado que sabe lo que dice, cómo lo dice y por qué lo dice. Y me explico. Esta tarde, el Disenso ha publicado un muy trabajado hilo en Twitter en el que informa sobre sus actividades. Pero del formulario 347 todavía no sabemos nada a esta hora. Entonces siento que Macarena tiró de formulario con toda la intención del mundo, siendo prudente, pero a esta hora de este día, siendo ya por la noche, todavía no sabemos qué hay de meretrices y varios. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo que hizo ayer Macarena fue mandarle un mensaje a Vox. No a los votantes de Vox, no a los hooligans que llevan repartiendo
estopa desde ayer a ella, a mí y a cualquiera que se haya atrevido a cometer el delito de apoyarla. Pues yo no quiero ya ni mirar los internos de Twitter. No, yo ya estoy acostumbrado, ya lo sabes. No, ya lo sé, que tienes la piel dura. A veces es divertido, también te digo, porque dices, joder, macho, ¿les merecerá la pena a estos desgraciados, a unos sin cobrar y a otros por 200 euros al mes que les dan? Pues les tienen ahí 20 horas al día en calzoncillos, perdón, o planchando, mientras ven la tele lo graban todo y luego hacen labor de proselitismo. Qué vida tan triste, ¿no, Ricardo? Yo no sé si les merece la pena. Lo que sí estoy seguro es que no han entendido el mensaje. Ayer Macarena hablaba, por un lado, le mandaba un mensaje a Vox, un mensaje que yo creo que estaba mucho más claro con los silencios que con las palabras incluso. Y por otro lado, yo creo, y esto es una opinión personal y una valoración personal, que el mensaje de Macarena no iba hacia los hooligans de Vox. Macarena está convencida de que, valga la redundancia, no va a convencer a ninguno de estos hooligans de que se bajen del carro de Vox. Pero sí hay una parte de un electorado que yo creo que es bastante amplia, que podría corresponder a una franja del Partido Popular pues que esté dubitativo a la hora de depositar el voto en la urna, y a esta yo creo que es a la que iba dirigido parte del mensaje de ayer de Macarena Olona, simplemente para clarificar las cosas y que para cada uno sepa quién es quién. Eso es lo que yo entendí en lo que vimos anoche, en lo que pudimos ver anoche. Y más allá de eso, yo creo que Macarena hizo un ejercicio de contención muy difícil, muy complicado, sobre todo teniendo enfrente al periodista que tenía. Es un ejercicio muy difícil, se lo puso bastante complicado. Pero yo creo que salió bien del brete por una razón muy sencilla. Uno, porque a pesar de que ella dijo que no se había preparado la entrevista, yo personalmente, sin haber hablado de este punto en concreto con ella, yo no me lo creo, que no se lo hubiera preparado, pero sí que hubo algunos momentos en los que ella dejó entrever esa parte de miedo del que estabais hablando hace unos minutos, y ese ejercicio de contención seguramente responderá, en parte al menos, a ese miedo. Y yo creo que tanto Évole como Macarena ayer, en algunos pasajes de la entrevista del programa, y voy a hacer aquí un pequeño descanso en el argumentario para decir que tanto la edición del programa como la postproducción no favorecía nada al discurso de Macarena. Yo creo que estuvo todo bastante estudiado para que ese corte final del programa y esos sucesivos cortes que había entre preguntas no favoreciera nada lo que ella quería transmitir, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Pero siguiendo con lo que decía anteriormente, ese ejercicio de contención ante un, me vais a permitir la expresión, un perro viejo como es Évole, hizo que ella estuviera mucho más en guardia de lo que suele estar habitualmente, y que quizás el gran mensaje que ella quiso mandar no estuviera en lo que dijo, sino en esos silencios tan significativos que pudimos escuchar durante la entrevista, y sobre todo en aquello que no dijo, pero sí dejó entrever. Hablabais hace un momento del tema de España Bola. Ella no puede en este momento nombrar a nadie en concreto porque está pendiente de un proceso judicial, y como ella misma dijo ayer en la entrevista, no podía dar más datos precisamente por eso, porque se está dirimiendo en un juzgado y no puede aportar más información. Yo tuve la impresión cuando terminó la entrevista de que Macarena había entrado en los hogares de muchas personas ayer, y que seguramente esa franja de la que yo estaba hablando antes, de votantes del Partido Popular que pueden tener dudas para depositar su voto, pues ayer se fueron a la cama con las ideas un poco más claras. Evidentemente, como te decía, al hooligan no lo vas a convencer absolutamente de nada. Al que se acuerda de mi madre en Twitter cada vez que hago una publicación sobre Macarena o que retuiteo algo, con ese es imposible razonar, no merece ni la pena perder el tiempo. Pero sí que hay un sector de la población que necesita escuchar
esas preguntas que estabais haciendo hace unos minutos y sobre todo encontrar respuesta a esas preguntas. Ricardo, ¿hay nazis en Vox? Te lo digo, no, evidentemente Vox no es un partido nazi, pero te digo, mira, y luego siempre hay acabo de leer algún comentario también pagado en otro medio de comunicación acerca de una conversación que teníamos don Juan Jara y yo hace unas horas. Esta mañana me cita un tuit, uno de los que llevo poniendo ayer en Twitter, acerca de Macarena Olona. Me cita un tuit un personaje cuya foto seguramente no responderá a la realidad. Le miro, ni siquiera he tenido que comprobar su IP, porque además son tan idiotas, insisto, que amenazan o hacen estas cosas desde IP abiertas. Es que ser imbécil y tal. Pero no porque les vayas a denunciar, simplemente les puedes ir a buscar, porque claro, esta gente se creen impunes hasta que les llamas a la puerta. Entonces, me voy de esa cuenta, voy a los retweets que está como en la primera página de Google en su tweet line, y veo 2 o 3 cuentas abiertamente neonazis, una de ellas con la foto de Adolf Hitler. Me voy a los seguidores de este personaje y en la tercera página que encuentro, oh sorpresa, cuentas institucionales de Vox. Vox Cataluña y Vox de algún sitio más que siguen a este tío. Dices, joder, qué casualidad, el mundo es pequeño, pero tanto. Hay elementos nazis que están siendo aprovechados por algunos dirigentes. Esto es una advertencia, por si seguimos recibiendo alguna amenaza, porque sabemos un montón de cosas por algunos dirigentes, altísimos dirigentes de Vox, reconocidos y reconocibles, que hace 20 o 30 años estaban en ese mundo. Tienen sí. Tú los conoces, Ricardo, coño, a ti te han amenazado de muerte. Joder, sabemos de quién hablamos. Yo lo tengo claro, yo no tengo ningún problema en contestarte esa pregunta, yo no tengo ninguna duda de que eso es así. ¿Y por qué lo tolera la dirección del partido? Lo desconozco, sinceramente, yo lo desconozco. No entiendo qué es lo que aporta ese no sé, yo iba a llamarlo sector, pero ni siquiera me atrevo a llamarlo sector, no lo sé. No. Quiero pensar que es un grupúsculo de descerebrados que actúan bajo las consignas de alguien o de algo que está por encima de ellos. Pero lo que no sé es exactamente lo que persiguen. Supongo que amedrentar a personas como tú, o como yo, o como Macarena Olona, como tantos otros que nos hemos atrevido a levantar la mano para decir que, como dije en una ocasión, la lealtad no es decir a todo que sí siempre y aplaudir al líder, sino que la lealtad normalmente pasa por decir lo que se está haciendo mal a riesgo de perderlo todo, ¿no? Pues fíjate si se equivocan, esto hay formas de hacerlo. Evidentemente cuando decimos esto es una advertencia, evidentemente estamos en un Estado de Derecho y nadie va a sacar los pies del tiesto. En el Far West a lo mejor sucedía, pero hay gente que coge la vía del juzgado y hay gente, bueno, pues que como llevamos muchos años y conocemos a mucha gente, llega y te dice, oye, pues ¿sabes quién viene mucho por aquí? Por lugares poco recomendables que podían destrozar la vida de cualquier padre de familia. Y son sitios donde hay cámaras, donde hay fotos, donde hay testimonios de gente que les ve por allí con cierta frecuencia, porque son tan imbéciles que además no pagan en efectivo, pagan con tarjeta, en fin, bla, 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 bla. Cuidado con instigar luego a las masas contra gente que lo único que hacen o que hacemos es nuestro trabajo, no sea que os cueste a algunos el divorcio o que os retiren los niños la palabra y esas misas dominicales a las que asistís, pues a lo mejor os inviten a ir a otra parroquia. Don Ricardo Morado, hay que tomárselo con humor, que me alegro mucho. Te envío un abrazo, amigo. Un abrazo. Oye, en el tiempo que nos queda para esa publicidad, no me diga usted, don Jesús Ángel, que no he sido polite. He sido muy... Hombre, aquí ha salido muchísimas cosas de la entrevista, ¿no? Joder, por un lado, cosas. Ha hablado usted de amenazas, ha hablado también José María, ha hablado el anterior señor Morado también de amenazas. Lógicamente, yo creo que esas amenazas pueden surgir, yo creo que no están respaldadas, digamos, por el conjunto estaría bueno. del partido, ¿no? Siempre hay algún psicópata y lógicamente hay que ir a por él y denunciarlo, porque como os ha dicho, no se puede estar amenazando a una persona, no se le puede estar llamando puta y no se puede estar diciendo 1000 cosas que no vienen al cuento. Y como se ha hecho, hacer este tipo de campaña lógicamente es algo que hay que denunciar y hay que ir contra de ello. Pero es verdad también que bueno, todo esto que se está diciendo, lo importante y digamos el mérito ético y moral es decirlo cuando estás dentro, no cuando te han echado.
porque no te han dado lo que has querido. Eso es evidente. Entonces, claro, la señora Olona tiene una... Me parece muy bien que diga lo que le dé la gana, es libre, pero no puede ahora decir lo contrario que lo que decía. Y ahora decir que qué malos eran los de Vox. Pues hombre, serían malos antes, cuando tú formabas parte de ellos, y ahora. Y porque antes... Y sabiendo tú perfectamente quién es el que manda, porque ella dijo en varias ocasiones en la entrevista, a mí me obligaban a decir que el gobierno Sánchez era ilegal. ¿Quién? ¿Quién te lo decía? Diga quién. ¿Quién lo decía? A mí me obligaban a atacar, a decir a la señora Irene Montero que estaba de ministra porque tenía relaciones con Pablo Iglesias. ¿Quién te lo decía? Es que yo creo que la gente que verdaderamente se viste por los pantalones, no sé cómo se estará la señora Olona, si con pantalones o sin pantalones, tendría que haber dicho eso en su momento. Yo me acuerdo, y se acordará José María, el julio, cuando publicamos un famoso vídeo que se hizo viral, que dijimos abiertamente, había salido en los medios, había salido que Macarena Olona se iba porque estaba enferma. Y nosotros lo publicamos y luego lo sacó el Plural y dijimos claramente, Macarena Olona no se ha ido porque está enferma, Macarena Olona se ha ido porque tiene una gran discusión con la cúpula del partido y luego a poco tiempo eso se refrendó como una realidad. Y ahí es donde ya empieza todo el lío de Macarena Olona. Macarena Olona, o sea, si tú verdaderamente estás en contra del partido, haberlo dicho en su momento. Ahora sales, ahora son muy malos, ahora los que te aplaudían, los que hablaban de Macarena, de Solaureña, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, yo creo que en la vida hay que tener coherencia. E igual que en su momento te callaste, ahora pues lógicamente tendrías que decir... denunciar, si quieres denunciar lo que tienes que denunciar y decir, y además yo formaba parte de eso. Y además yo formaba parte de eso porque con mi silencio le daba el visto bueno. Un segundo, porque quedan un montón, no tenía yo previsto alargar, pero es que hay que alargarlo porque quedan un montón de flecos y todavía creo que hay algunos aspectos interesantes que podemos analizar. Un minuto de publicidad y volvemos inmediatamente y continuamos un ratito con este asunto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido.
los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.